Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a mostrar otra especificación para la operación que nos permite cerrar una cuenta bancaria. Hasta el momento las especificaciones que tenemos son las siguientes. Esta primera basada en diferencia de conjuntos, en donde la precondición es que el número de cuenta a cerrar es parte del dominio del conjunto de cuentas del banco. Recuerden que el conjunto de cuentas del banco es un conjunto de pares ordenados. La aplicación de B a N nos da 0, es decir, el saldo de la cuenta N en B es 0, y luego lo que hacemos es que B' sea igual a B menos ese par ordenado. La segunda especificación que tenemos está basada en antirrestricción de dominio. Las precondiciones son las mismas y acá, en lugar de tener que restar un par ordenado, lo que hacemos es restringir el dominio de B a todos los pares ordenados cuya primer componente no es n. Por eso es la antirrestricción, porque son los que no son n. Y la tercera especificación, que se las mostré muy rápidamente en el video anterior, está basada también en antirrestricción de dominio, pero resume las dos precondiciones en un solo predicado. En lugar de decir que n pertenece a B, directamente ya preguntamos si el par ordenado n0 pertenece a B, y en ese caso cerramos la cuenta. La nueva especificación que les voy a mostrar ahora tiene cierta similitud con esta, pero utiliza lo que se llama unificación conjuntista y que se los voy a explicar ahora. Antes de poder mostrarles qué es exactamente la unificación conjuntista, o mejor dicho, como un primer paso hacia la unificación conjuntista, les voy a mostrar un constructor para conjuntos extensionales. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con conjuntos extensionales, que es básicamente enumerar los elementos que tiene el conjunto. Recuerden que acá no hay orden, no hay repeticiones, o las repeticiones no cuentan. Los elementos se separan por comas, se encierran entre llaves. Eso es el conjunto básico extensional, que generalmente lo conoce cualquiera que haya ido a la secundaria. Ahora, desde el punto de vista más computacional, uno querría ver cómo se pueden construir estos conjuntos extensionales, o dar alguna forma de construir esos conjuntos extensionales partiendo de las cosas básicas que son las variables de tipo conjunto y el conjunto vacío. Entonces, el constructor extensional que nosotros vamos a definir lo escribimos de esta forma. X es un elemento, ponemos la barra que funciona como el constructor, y a la derecha de la barra un conjunto. Ese conjunto puede ser otro conjunto extensional, puede ser el conjunto vacío, puede ser una variable. Y esto es muy importante, que esta parte, el resto del conjunto, sea una variable. La interpretación, la semántica de este constructor es esta de aquí, es decir, esta construcción de conjunto es igual a la unión del conjunto unitario formado por X con A. O sea que A debe ser un conjunto y X es un elemento. La interpretación de esto es que estoy haciendo la unión entre estas dos cosas. Uno lo podría escribir así, pero en términos computacionales es más cómodo escribirlo de esta forma, tiene otras propiedades ligeramente diferentes, y entonces yo voy a tender a escribirlo de esta forma, aunque uno lo podría escribir así sin problema. Entonces recuerden, X es un elemento, A es un conjunto, y como es un conjunto puede ser otro conjunto extensional, puede ser el conjunto vacío, puede ser una variable. Y el hecho de que sea una variable es remarcable porque nos va a permitir hacer lo que les quiero mostrar a continuación, que es la unificación conjuntista. Como A puede ser otro conjunto extensional, entonces podemos tener cosas de esta forma, es decir, ir anidando
constructores o ir construyendo conjuntos a través del anidamiento del constructor extensional, que quedaría algo como lo que ven acá. La idea es que en lugar de escribir estas cosas que son medias complicadas, lo podemos escribir directamente de esta forma, es decir, todos los que sean elementos los vamos separando por coma y al final ponemos la barra seguido de A. En el caso de que yo acá, como operador, operando derecho, ponga el conjunto vacío, directamente lo escribo así, es decir, este conjunto, dada la semántica que tiene aquí, esta construcción es igual a esta de acá. Entonces, cuando tengamos el conjunto vacío en el argumento del lado derecho, directamente lo evitamos y escribimos el conjunto como está. Y lo mismo cuando ponemos un conjunto extensional como parte variable, como parte resto del conjunto. Directamente enumeramos todos los elementos y la parte variable la ponemos al final, para ahorrarnos y para simplificar la notación y para hacerla más estándar. Veamos entonces qué es la unificación conjuntista. Se los voy a mostrar con un ejemplo. ¿Cuáles son? El ejemplo típico es ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación? Fíjense, esto se transforma en una ecuación, es una igualdad entre dos términos de conjuntos extensionales, usando el constructor de conjuntos, donde A y B son variables. Entonces, resolver esta ecuación implica encontrar valores para A y para B que satisfagan esta ecuación. Puede haber más de un valor que satisface esta ecuación, no tiene por qué haber uno solo. En particular acá hay más de uno. Uno de los valores, una de las soluciones posibles para esta ecuación es que A sea el conjunto 3 y B sea el conjunto 1, 2. Por la semántica que tiene esto del lado izquierdo tendríamos 1, 2 unido con el conjunto 3, con lo cual nos queda el conjunto 1, 2, 3. Y del lado derecho tendríamos el conjunto 3 unido con el conjunto 1, 2, con lo cual nos queda el conjunto 3, 1, 2, que es igual al 1, 2, 3. Por lo tanto, esta es una solución para esta ecuación de acá. También tenemos esta otra posibilidad, que A también tenga el 1 y el 3, es decir, repita el 1, que ya está acá, lo repita A acá. Y por ejemplo, B tenga los tres elementos, el 1, el 2 y el 3, con lo cual está repitiendo el 3 también. Eso también es una solución, porque las repeticiones en los conjuntos no tienen importancia, es decir, no se cuentan, con lo cual en definitiva tenemos el conjunto 1, 2, 3 de ambos lados, con cualquier orden y sin contar las repeticiones, que eso es la semántica de un conjunto. Ahora, si nosotros queremos evitar este tipo de soluciones donde algunos de los elementos que ya están en el conjunto se repitan en el resto del conjunto, en la parte variable del conjunto, la que llamamos resto del conjunto, lo tenemos que hacer explícitamente, es decir, si nosotros queremos resolver esta ecuación, pero evitando que en A esté el 1 y el 2, tenemos que agregarle a la ecuación como restricciones que 1 no pertenezca a A y que 2 no pertenezca a A. Si queremos hacer lo mismo con el 3 para que no esté en B, entonces tenemos que agregar acá que 3 no esté en B. Básicamente esto es unificación conjuntista, es dado dos conjuntos extensionales que utilizan el constructor extensional y que uno quiere resolver algún tipo de igualdad entre esos conjuntos o de desigualdad, o vamos a verlos con fórmulas también un poquito más generales, es encontrar los valores para las variables que satisfacen esa ecuación. E incluso uno lo puede generalizar a muchas ecuaciones donde hay muchas variables y las ecuaciones utilizan operadores de la teoría de conjuntos más complejos, y lo que uno intenta resolver es encontrar valores para esas variables. Eso es básicamente unificación conjuntista. Es una generalización de lo que es resolver sistemas de ecuaciones de matemática comunes y corrientes. Por ejemplo, los sistemas de ecuaciones o las ecuaciones lineales, uno lo que hace es tener justamente una ecuación, tiene variables y uno trata de encontrar valores
para las variables que satisfagan esa ecuación. Muchas veces esas ecuaciones tienen una sola variable, muchas veces esas ecuaciones tienen un solo resultado, una sola solución, a veces no tienen soluciones, a veces tienen más de una solución, a veces tienen infinitas soluciones. La unificación conjuntista es básicamente lo mismo que eso, es decir, dada ecuaciones ahora en la teoría de conjuntos, en lugar de ecuaciones sobre la teoría de los números reales o de los enteros o de cualquier otro tipo de número, son ecuaciones sobre conjuntos y las soluciones es encontrar valores para los elementos y para los conjuntos que satisfagan esas ecuaciones. Ahora les muestro la aplicación de la unificación conjuntista a la especificación que nos dice cómo cerrar una cuenta bancaria. Recuerden que una de las especificaciones que ya teníamos es esta de acá, que usa la antirrestricción de dominio, pero que fundamentalmente establece que como precondición el par n0 tiene que pertenecer a B. Ahora, fíjense esta propiedad. El par n0 pertenece a B si solo si existe un conjunto C tal que el conjunto B es igual al par n0 donde el resto de B es ese conjunto C que decimos que existe. Es decir, básicamente C tiene todos los pares ordenados de B que no son este de acá. En realidad no es tan así tampoco porque C podría repetir este par. Entonces, si además pedimos que el par ordenado n0 no pertenezca a C, entonces efectivamente C es todo B menos el par ordenado n0, es decir, la diferencia de conjunto. Y fíjense que esta era una de las expresiones que usábamos en otra de las especificaciones de la operación cerrar. Entonces nosotros podemos juntar un poco de todo esto y resumirlo usando unificación conjuntista de esta forma. La especificación de cerrar va a ser entonces de la siguiente forma. Tomando esta idea del par n0 perteneciente a B, que es la precondición, nosotros vamos a decir, bueno, en lugar de decir que n0 pertenece a B, directamente decimos que B es igual al conjunto formado por el par n0 más un resto. Y este resto es justamente el conjunto que queremos que nos quede, porque nosotros en realidad lo que queremos hacer es eliminar, si existe, eliminar este par ordenado de B y que nos quede el resto justamente de B. Entonces lo que decimos es que B es el par ordenado, el conjunto formado por el par ordenado n0, cuyo resto es el conjunto que queremos que nos quede. Y sí tenemos que tener cuidado de pedir que este par ordenado no se repita acá, porque recuerden que es una de las soluciones posibles y lo tenemos que pedir explícitamente. De esta forma resumimos bastante la especificación, es decir, nos queda muy compacta y utilizando la unificación conjuntista. Fíjense que en particular, si llegaras a darse el caso de que el par n0 no pertenece a B, entonces esta igualdad no tendría solución, sería imposible encontrar valores para B' que satisfagan esta ecuación. Con lo cual, básicamente estamos diciendo lo mismo que acá, es decir, cuando esta unificación no se puede dar, la operación no se ejecuta. Esto funciona de alguna manera también como una especie de precondición, porque nos garantiza que si no hay un valor para B', no ejecutamos la operación. Esta es una aplicación de la unificación conjuntista que es una herramienta muy potente para escribir especificaciones que luego, en particular en setlog, resultan bastante eficientes.